Bien, muy buenas noches a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Soy el ingeniero Jorge Castrillón, director de Marketing Educativo y Expansión Internacional. Esta noche seré moderador de este evento del primer ciclo de conferencias internacionales UICS 2023. Poco comentarle, hoy estuve hablando con nuestro ponente, el magíster Marcelo Bravo. Puedo asegurarle que este es una muy buena ponencia, muy actual, muy en línea con la universidad, bajo el concepto de que WIC somos creadores de hacedores, ¿sí? Y hoy el mundo necesita hacedores. Así que, de alguna manera, me voy a presentar con mi semblanza. Jorge Castrillón es ingeniero industrial recibido en la Universidad de Buenos Aires, quien sustenta su experticia profesional mediante su participación en más de 100 seminarios y talleres de marketing a nivel mundial. Sus primeros años de carrera transcurrieron en ventas y marketing de las principales compañías de consumo masivo de Venezuela y Argentina. Durante la primera década de su carrera profesional, transcurrió como gerente general y CEO de las principales agencias de publicidad y de empresas de comunicaciones de marketing de Argentina. Es founder y CEO de Génesis Marketing Educativo y actualmente es director de Marketing Educativo y Expansión Internacional WIX. Bien, un poco para digamos, comenzar y un poco de calentamiento de este evento, de esta ponencia. Voy a hacer un breve raconto de nuestra universidad para aquellos que no la conocen, que por primera vez tienen contacto con nosotros, y para aquellos que la conocen, está bueno de alguna manera subrayar los principales conceptos. En primera instancia, voy a mostrarle un video de 40 segundos, de alguna manera, que marca cuál es la génesis de nuestra universidad. UICS, Universidad de Investigación e Innovación de México. UICS, la Universidad del Futuro. Nuestra universidad nace de alguna manera por las problemáticas que estamos enfrentando en este momento en un mundo de cambios exponenciales. Hoy prácticamente un niño que entra en el preescolar va a estudiar una carrera de una universidad, perdón, de una profesión que hoy no existe. Y esto es un paradigma que prácticamente lo diseñé en el año 2018. Hoy prácticamente el año pasado, en el 2022, diseñé otro paradigma que también marca donde estamos viviendo. Hoy prácticamente, por primera vez en la historia de la humanidad, el saber hacer de un egresado universitario es obsoleto a los 5 años. Este es el mundo que estamos viviendo, este es el mundo en el cual se necesitaba una universidad innovadora y disruptiva, y así nace Wix. Wix nace con este ADN que dice lo siguiente: somos una universidad que piensa en la innovación como recurso inagotable, y hoy vamos a hablar de innovación, que rechaza el rol pasivo y elige ser parte de las soluciones que ayuden a resolver los problemas sociales y ambientales de nuestro entorno, buscando el mismo comportamiento en nuestros estudiantes. Y esto es la base de nuestra génesis. Por otro lado, lo recalcamos y lo decimos: desconocemos el futuro, pero sabemos la importancia que tienen y tendrán habilidades emergentes como la creatividad, el pensamiento crítico, la gestión de lo impredecible y las habilidades no cognitivas para desarrollar cualquier trabajo. Y eso es en lo que nos centramos. Dos conceptos importantes: desconocemos el futuro, perdón, tres, habilidades emergentes, y el concepto de prepararse para cualquier trabajo que tengamos que enfrentar. Por eso decimos que en WIC somos una puerta al futuro. Tres ejes importantes que de alguna manera marcan nuestra universidad. WIC es una universidad innovadora y disruptiva. Somos una universidad, una comunidad incluyente,
Junto a nuestros estudiantes creamos una comunidad vibrante e inclusive, una comunidad de hacedores. Creo que nuestro ponente de hoy va a hablar bastante sobre ese tema, sobre el tema hacedores. Hoy el mundo necesita hacedores, es decir, el mundo está lleno de ideas, no está faltando personas que las concreten y las pongan en ejecución. El otro concepto es una universidad human-centric, buscamos que la universidad sea un espacio propicio para comunicarnos con otros seres humanos, investigar la realidad y crear soluciones a problemas o retos por pequeños o grandes que sean. Estamos preparando gente que quiere involucrarse, que quiera ensuciarse en el barro para poder hacer crecer al planeta. Y el tercer punto, Wix, la innovación como recurso definitivo. Para nosotros la innovación es el resultado de combinar los recursos digitales y una educación holística para mejorar la vida de las personas. Wix nace en México, Cuernavaca, y prácticamente tiene sede en Quito, Colombia, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en Texas, Estados Unidos, ¿sí? Prácticamente dentro de la primera gestión de Wix en Ecuador, cuando se lanzó, prácticamente tuvimos 994 postulaciones y prácticamente 377 inscriptos. Hoy nuestra universidad ya cuenta en este momento con más de 600 alumnos en este momento estudiando doctorados. Tenemos 4 doctorados, doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Dirección de Proyectos, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Administración de Empresas y la maestría en Educación y Tecnología Digital. La fecha de comienzo de clase fue el 19 de abril del 2023 y ahora dentro de esta semana se inicia un segundo ciclo de esta primera gestión del año 2023. Todos los alumnos que participan, todos los doctorandos que están haciendo, pertenecen a una red que es la red Alumni Futuro y por eso tienen un certificado de membresía que se le está haciendo llegar a todos los alumnos. Nuestra red Alumni Futuro, para hacer un raconto rápido, estos son los programas que nosotros tenemos. Wix, el ciclo de conferencias internacionales, es donde estamos en este momento ubicados. Ya prácticamente ya tenemos hecha en lo que va el año cerca de 15 conferencias y tenemos todo un plan de, digamos, en estos momentos bastante extenso para los meses que vienen. Las masterclass, que son ya no conferencias, sino son conversatorios de 4 o 5 personas sobre un tema determinado. El ciclo Pensadores del Futuro, que también es un ciclo donde invitamos a futurólogos a analizar hacia dónde va el planeta. Dentro de poco tenemos un lindo encuentro en el cual vamos a hablar sobre si la inteligencia artificial va a ser el fin de la humanidad. Es un tema muy interesante, muy en boga en este momento. El otro punto, el otro programa es el Censo de Empleabilidad. Todos los años hacemos un censo de empleabilidad donde la idea es que todos puedan conocer dónde están parados en cuanto a sueldo, en cuanto a salario emocional, en cuanto a tiempos de trabajo, es decir, para poder tener información sobre los mercados. Un tema importante para nuestra universidad es la familia. En el acto de bienvenida, seguramente algunos de ustedes son alumnos nuestros y lo han vivido, invitamos a la familia. Para nosotros la familia es muy importante en todo este proceso porque es el sostén en todos estos 3 años que ustedes están con nosotros desarrollando y trabajando para cumplir un sueño. Por eso, por ejemplo, tenemos actividades como las Olimpiadas Trivial Game, o como por ejemplo el programa Cápsula del Tiempo, que es un mapa de los sueños, donde la idea es que participen en la familia en este taller para poder desarrollar el sueño y poder trabajar para poder cumplirlo. El programa Compañero es un programa en el cual lo definimos como la personalización de la despersonalización de lo virtual. No queremos que sean cuadraditos dentro de una pantalla, sino que prácticamente se puedan encontrar. Estimulamos el encuentro, ya sea virtual o ya sea presencial si están en la misma ciudad, y generamos ese encuentro. La bolsa de trabajo, tenemos un acuerdo con LinkedIn, donde dentro de poco vamos a empezar a trabajar en las 4 áreas de todo lo que tiene que ver nuestros doctorados. El networking internacional, 1 o 2 veces por año vamos a armar este encuentro de networking para que puedan, aquellos que tienen un emprendimiento personal puedan encontrar un angel, un inversor,
o bien puedan tener un socio dentro de todo esto, o puedan tener de repente consejos de un grupo de personas. Y por último, lo que sería el programa, digamos, el campus de entrenamiento Yo Como Marca, es un campus que dura 2 meses, donde trabajamos las habilidades emergentes y desarrollamos todo lo que tiene que ver con el empoderamiento personal para, digamos, de alguna manera enfrentar estas profesiones del futuro. Esto es lo que es la red alumni y la que ustedes pueden acceder siendo alumnos nuestros. Así que bueno, yo dejo ya de hablar sobre mi persona, solamente quiero darle los datos de la licenciada Brenda Paz, editorial comercial. Aquellos que de repente se interesen, están aquí porque se les interesen poder inscribirse en uno de nuestros doctorados. Estos son los números, pueden sacarle una foto en este momento, son los números de nuestra directora comercial y el contacto de ella. Igualmente, ustedes pueden entrar en la página web nuestra y poder ingresar sus datos para poder ser atendido por una asesora educativa. Y bien, ahora sí, vamos de lleno a nuestro invitado especial, el magíster Marcelo David Bravo Jouvet, y que nos va a hablar sobre la innovación en las microempresas como mecanismo de sostenibilidad. Para poder de alguna manera que ustedes puedan participar en esto, va a haber sí rondas de preguntas al final. Estas rondas de preguntas ustedes las pueden hacer en el chat y pueden escribir en el chat. O cualquier concepto que tengan o pregunta que tengan, lo podemos usar el chat donde yo voy a trabajar dándole las preguntas a nuestro ponente. Y ya entrando en esta ponencia, voy a dar la semblanza de nuestro ponente del día de hoy. Magíster Marcelo David Bravo Jouvet. Es magíster en Administración de Empresas y Marketing y actualmente cursa el doctorado de Administración de Empresas en la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Se inició como supervisor de impuestos fiscales en el Banco Pichincha, Quito. Ha ocupado diversos cargos de directivos, entre ellos gerente de proyectos de cuencas corrientes en el Banco de Desarrollo de los Pueblos y director de servicios electrónicos en el Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador. Actualmente es jefe nacional de negocios en el Banco para la Asistencia Comunitaria Finca Quito, Ecuador. Bien, Marcelo, todo tuyo, bienvenido, te agradezco muchísimo tu participación y dejo de compartir para que la pantalla sea toda tuya, Marcelo. Bueno, gracias Jorge, gracias a todos. Buenas noches, qué gusto tenerlos acá. Honrado por poder compartir estos momentos con ustedes. Podemos iniciar. La innovación en las microempresas es un proceso recurrente, sistemático e infinito. Lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Pero iniciemos contextualizando. ¿Qué es innovación? La innovación es el proceso en el cual, a partir de una idea, invención o reconocimiento de una necesidad, se desarrolla un producto, técnica o servicio hasta que sea comercialmente útil y aceptado. Ese es el concepto de Sherman Gee desde 1981. Un breve concepto en el que yo les puedo aportar es: la innovación es la capacidad de encontrar soluciones diferentes a problemas o necesidades actuales o nuevas. Es decir, poder buscar cómo hacer las cosas diferentes, como dice Jorge, hacedores de cambio en nuestro mundo actual. Las microempresas. Las microempresas principalmente son unidades económicas organizadas para comercializar productos de bienes o servicios. Principalmente o usualmente se encapsulan en 3 conceptos, yo lo he puesto acá 4. El primero es el comercio, vamos a poner un ejemplo, es una tienda de abarrotes, es una pequeña tienda de ropa o cualquier tipo de comercio. El segundo es producción, los ejemplos más habituales de ahí puede ser una zapatería, puede ser una confección de ropa, puede ser una carpintería, inclusive hasta una panadería. En servicios, normalmente tenemos microempresarios, por ejemplo, nuestro barbero, nuestro salón de belleza, o la persona que nos arregla algún tema de fontanería, un gasfitero en nuestra casa. Y es muy importante también conceptualizar, no es usual encontrarlo en la literatura, pero para mí ha sido muy importante, al menos en mi experiencia, poder incluir dentro de las microempresas a los
agricultores. Es decir, cuando pensamos en agricultores, quizá muchos hemos podido viajar por nuestros países y miramos que hay grandes extensiones de terreno cultivadas, quizá de grandes empresas o corporaciones, pero también muchos conocemos lugares donde alguien tiene una hectárea o lo que llaman acá en Ecuador una cuadra, y en esa cuadrita tiene sembrado papa, maíz, habas, lo que fuere, ¿no es cierto? Esos también son microempresarios. Normalmente utilizan ese espacio de terreno normalmente heredado para poder cultivar productos y poder comercializarlos para así subsistir. Los microempresarios en Latinoamérica. Es muy importante entender en qué segmento o cuál es la dimensión de todos estos emprendedores en nuestra realidad. Son 11.864.000 y un poquito más de microempresarios. A lo largo de toda Latinoamérica tenemos 11 millones de personas que han emprendido un negocio o una actividad que les permite subsistir. En general generan en Latinoamérica más de 40 millones de empleos, lo que significa el 60% del empleo de nuestros países. Es decir, la mayoría de los empleos que se generan en toda Latinoamérica vienen dados por microempresas. Lamentablemente, al entender que son microempresas y su nivel de ventas no son tan altos como las corporaciones, el PIB representa en este universo de microempresarios únicamente el 25%. Es decir, de cada 100 dólares que se genera por PIB, 25 son generados por microempresarios, pero 60 empleos son generados por los microempresarios de cada 100 empleos. Una característica estándar, al menos en Latinoamérica ya aceptada y contextualizada, tienen normalmente entre 1 y 10 empleados. La mayoría son propios integrantes de la familia o familia cercana, con quienes emprenden sus negocios o a quienes inclusive heredan o heredarán los negocios. Y tienen ventas anuales normalmente menores a $100,000. Esos son los conceptos básicos de los microempresarios en Latinoamérica. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que tienen los microempresarios? Normalmente, y un poco lo que conversábamos justo antes de la ponencia con Jorge y de mi experiencia, mirábamos que los microempresarios tienen dificultades, tienen adversidades, inclusive barreras de ingreso para poder acceder a poder implementar o a poder instalar su negocio desde antes de poder hacerlo, ¿sí? Uno de los principales problemas a los que se enfrenta es el acceso al financiamiento. Más o menos, desde que Mohamed Jr. lo creó en la década de los 70-80, los microcréditos son la solución para este acceso al financiamiento. La problemática que al menos acarrea Sudamérica es que esos microcréditos se otorgan a tasas de interés muy altas. Voy a poner o contextualizar la realidad de Ecuador. En Ecuador, un crédito de consumo con el que compramos un auto, una televisión o con el que nos prestan dinero en una tarjeta de crédito, más o menos tiene una tasa de interés del 16%. Un crédito para comprar una casa tiene una tasa de interés de entre el 8 y el 11%. Un crédito a una empresa grande que necesita invertir en activo fijo, en maquinaria, en edificación, tiene una tasa de alrededor del 11%, pero la tasa de interés para microempresarios tiene un promedio del 24%, llegando a un máximo del 28%, y normalmente hay campañas o oportunidades que pueden aprovechar menores del 20%, pero el promedio está en 24%. Es decir, le cargamos más del doble de lo que le prestamos a otro tipo de negocio o empresa de otro tamaño u otro segmento, solo por el concepto de ser un microempresario. La carga impositiva. Normalmente este es uno de los factores que más afecta a los microempresarios, porque al menos en Latinoamérica los servicios que deberían retribuirse con los pagos de impuestos, tributos o cualquier otro arancel estatal que se paga, debería retribuirse en servicios que les permitan o les faciliten su giro de negocio. Sin embargo, la carga impositiva es uno de los factores más relevantes al momento de cuantificar o costear su giro de negocio y su rentabilidad, porque se van en impuesto a valor agregado, se van en impuesto a la renta, se van en patentes municipales, y eso sin hablar de un nuevo fenómeno que no lo podemos poner acá, pero es un tema de inseguridad. En Ecuador lo llamamos vacuna,
En México creo que lo llaman derecho de piso. Es básicamente la extorsión por bandas delictivas que les permiten operar símil a una carga impositiva. Muy informal y muy delincuencial, pero en concepto. El acceso a tecnología. Normalmente las herramientas que facilitan el desenvolverse adecuadamente en cualquier giro de negocio, sea esto un software, o sea un hardware, una maquinaria, inclusive la capacitación, tiene un costo. Costo que muchos de estos microempresarios, emprendedores, inicialmente cuando inician sus operaciones, se les dificulta mucho poder asignar porque tienen otras prioridades propias del giro de negocio como tal. Esto hace que el acceso a la tecnología sea restrictivo. También en algunas ocasiones, para el ejemplo, digamos que una empresa quiere o una tienda quiere contratar o quiere comprar un software de contabilidad. El software de contabilidad requiere un mínimo de transacciones o de licencias o lo que fuera. Pero es solo una tienda pequeña. Entonces, inclusive en muchas ocasiones no son sujetos siquiera de poder tener la alternativa de acceder a esa tecnología. Ya un poco dentro de las competencias propias del microempresario, normalmente el microempresario viene de un segmento C, D o E, en el que parte de su quehacer ha sido la subsistencia y en ocasiones heredó la actividad de sus padres, sus abuelos y probablemente herede la actividad o el negocio que tenga sus hijos. Eso ha hecho que muy pocos tengan la formalidad o la capacitación formal para poder aprender administración de un negocio, poder entender cómo se lleva adecuadamente una contabilidad, controles, registros, temas de servicio al cliente, marketing, muchos factores que normalmente en las empresas son naturales. En el segmento de microempresarios de informalidad es una constante, lo que les pone en desventaja contra otras empresas. La capacidad administrativa. Normalmente no es una competencia desarrollada la capacidad administrativa en los microempresarios. Es más, me podría atrever a decir que aquellos que tienen esa capacidad administrativa innata o adquirida mediante formación han podido desarrollar sus empresas y han logrado tener empresas de mediano tamaño o de gran tamaño. Sin embargo, en la mayoría de microempresarios su capacidad administrativa todavía no está desarrollada. Esto, de mi experiencia, lo hemos podido ver yo trabajo en un banco en el que atendemos a microempresarios y cuando vamos a visitar un cliente y ese cliente, por el ejemplo, le pedimos cuál es su flujo mensual, cuánto vende. Entonces, algunos apuntan un cuaderno, otros te dicen más o menos yo vendo 50, 100, 230 dólares diarios. No hay una capacidad administrativa instalada, un orden que les permita tener o llevar controles de ingresos, de egresos, de activos, de mercadería, etcétera, etcétera. De material utilizado en caso de producción o de insumos utilizados en caso de servicios. Competencia y capacidad competitiva. Como todos sabemos, ser parte de cualquier industria actualmente implica que haya otra empresa más grande que lo hace a grandes rasgos, en grandes dimensiones y en otros, y en varios países probablemente. Voy a poner un ejemplo. Una tienda. Una tienda puede iniciar su negocio en una empresa, en un barrio, tiene su clientela, puede, yo qué sé, ir incluyendo ciertos productos, comercializarlos, entender qué es lo que requieren sus clientes, que normalmente son sus vecinos, y hasta ahí estamos bien. Sin embargo, normalmente y habitualmente los supermercados se instalan en zonas donde pueden aglomerar o aglutinar cierta demanda y parte de esa demanda deja de ser atendida por este tipo de comercios como tiendas, como panaderías, como cualquier otro, podemos hablar también de ferreterías, etcétera, y se migran a estas grandes cadenas, que no es malo, no quisiera que me entiendan mal, no es malo la innovación, el emprendimiento o la instalación de grandes cadenas de nuestros países. También nos da para quienes somos consumidores o inclusive para los propios microempresarios, la competencia le permite mejorar. Sin embargo, en muchos de los casos los microempresarios no están en capacidad de poder competir con esas cadenas. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que una de estas tiendas vende gaseosas y vende al precio publicado normalmente o recomendado por la marca. Sin embargo, cuando vamos al
supermercado. En el supermercado encontramos que hay una promoción de 2 por 1. Con eso no puede competir el microempresario. O encontramos que hay algún otro tipo de descuentos del día, el 20% en gaseosas del día de, no sé. Normalmente eso le genera una competencia en la que no puede entrar el microempresario porque sus márgenes, su utilidad que obtiene de ese producto, de ese servicio, es muy difícil. No solo en el tema de comercio, hablemos de una carpintería. Digamos que todos conocemos o tenemos un carpintero al que alguna vez acudíamos para poder enviar a hacer, yo que sé, un mueble, los muebles de nuestra sala. Pero ahora hay las grandes tiendas que normalmente importan productos de China que sustituyen aquello. Entonces, un sofá importado desde China nos costará en una tienda 600, 800, yo que sé, $1,000, sofá de 2, 3 puestos, pero mandarlo a hacer con nuestro o con el carpintero que está cerca de nosotros, de nuestro barrio, puede llegar a costar $1,200, $1,500. Es un producto artesanal, con otro acabado, hecho a medida, pero se vuelve muy lejano a nuestra capacidad de poder pagar aquello. Eso hace que ese carpintero, para el ejemplo, no pueda tener la capacidad competitiva con esa gran empresa. Un poco en este camino. Crear empresa, por lo general, es una complejidad propia desde antes de iniciar, lo habíamos dicho desde hace un par de láminas anteriores. Parte de esto lo podemos mirar en los factores o en los costos que tienen crear una empresa. Este informe, que lo extraje del Banco Mundial, lo realizó en el 2020, bosqueja brevemente cuáles son los costos que un microempresario tiene que adoptar antes de poder iniciar. Normalmente costos de permisos, patentes u otros. Porque es muy difícil comparar lo que le puede costar a una persona, yo que sé, ponerse un taller mecánico en Argentina, en Brasil, en México o en Estados Unidos, porque los costos de mano de obra, de renta del espacio, de maquinaria, etcétera, van a ser diferentes, ¿verdad? Pero en general, los costos propios, solo básicamente en impuestos u otros permisos de iniciar, están dados en general, y podemos ver que el más caro en América es Surinam. Para un empresario en Surinam, o para un microempresario, perdón, en Surinam, iniciar le significan $3,000. En mi país, en Ecuador, para un empresario iniciar o emprender, montar un negocio, le significan $1,600. En México, $1,400. Vamos a contextualizarlo porque luego vamos a mirar esto en comparación con otros países, por ejemplo, con Estados Unidos. En Ecuador, $1,600 es casi 4 veces un sueldo básico. En Estados Unidos cuesta $725 de emprender. Eso es una fracción de un salario mínimo en ese país. Entonces no podemos comparar o no podemos pensar que nuestras economías necesariamente se empatan directamente, porque para un microempresario en Ecuador tiene que invertir más o menos lo que si fuera un empleado 4 meses de su salario básico para poder recién iniciar su negocio, lo que en Estados Unidos quizás será una semana o una semana y un poquito más de sueldo. Desconozco el dato exacto de México, pero debe estar muy cercano a aquello. ¿Sí? Esto nos da un pantallazo muy interesante de las desigualdades en las que podemos vivir y por qué luego, vamos a verlo en la siguiente lámina, no podemos comparar nuestro nivel y capacidad e indicadores de innovación con niveles de innovación de otros países como Estados Unidos, como Suiza, como Alemania, etc. Es más, esto, perdón que haga una pausa ahí. Esta lámina nos deja ver también políticas probablemente estatales intencionadas que fomentan la innovación, el emprendimiento y la creación de trabajo, fuentes de empleo y empresa propiamente dicha. Está claro que en Estados Unidos, en Canadá, hay políticas claras que promueven esas políticas del lado de Sudamérica, principalmente para el ejemplo en Ecuador, en Bolivia, en México, en Surinam, en Paraguay, en Uruguay, son muy restrictivas porque significan grandes inversiones iniciales para estos emprendedores.
El índice WIPO. El índice WIPO básicamente estratifica en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es la WIPO, un indicador basado en diversos criterios de cuán innovador es un país. Si no me equivoco, los primeros puestos los ocupan Suiza, Suecia y Estados Unidos. Para el ejemplo, para contextualizar la mayoría del foro, seguramente estamos acá, vi también gente de Bolivia, un saludo, lamentablemente no incluí el dato, pero para el ejemplo, el Ecuador está en una posición 98, México en una posición 58, Argentina en 68 puestos. No sería correcto, a mi criterio, poder comparar este indicador o la innovación de un país con otro. Voy a poner un ejemplo. Hace unos días, quizá algunos miraron la noticia, SpaceX, la empresa de viajes al espacio de Elon Musk, el dueño de Twitter y de Tesla, lanzó un primer cohete de prueba. Ese cohete explotó en el cielo. Esa es una parte propia de innovar y de emprender. Los pruebas, los aciertos, los errores que se pueden dar en ese proceso. Eso probablemente a SpaceX, a Elon Musk, le costaría miles de millones de dólares. Ese costo no se lo puede dar un país, para el ejemplo, como Ecuador. Dudo mucho que quizá Brasil, no sé si México o Argentina, porque significarían un costo de oportunidad muy alto. Es decir, vamos a ponerlo en contexto, más o menos. Solo si es que eso cuesta más o menos $1.000 millones, oye, con $1.000 millones en Ecuador se pueden hacer obras de infraestructura que se necesitan o innovación de microemprendimientos mucho más necesarios que una prueba de un viaje al espacio. Entonces, no podemos comparar la realidad de Estados Unidos, para el ejemplo, con una realidad de Ecuador. Sin embargo, nos estratifican y nos encapsulan en un listado de innovación donde nos dicen que en América el ranking lo lidera Norteamérica, básicamente Estados Unidos, y Ecuador, para el ejemplo, está en un puesto 98. Pero en Ecuador, bueno, luego vamos a ver un par de ejemplos, encontramos muchos emprendedores, muchos innovadores innatos que día a día trabajan con lo que tienen a mano, día a día innovan y normalmente quisiera decirles que su principal motor es otro, es el poder aportar a la humanidad, a la sociedad, al otro. La realidad es que la mayoría de estos microempresarios innovan porque es una necesidad. Y eso hace que sea un motor tan fuerte, tan infinito y tan potente, porque normalmente su propia subsistencia y la subsistencia de su familia y su negocio depende de esa innovación y de ese día a día. La innovación en microempresarios. Normalmente vamos a entender y conceptualizar que los microempresarios tienen ciertos comportamientos, competencias y características que los hacen diferentes, que hacen que sean muy diferentes a quienes quizá hemos tenido la oportunidad de trabajar para alguien. Los microempresarios son diferentes. Ellos tienen un motor, un factor, algo innato que les lleva a ser emprendedores, innovadores, luchadores. El primero de esos, a mi criterio, es la ambición. Es decir, y entendiéndose bien, no es nunca malo. La ambición de poder mejorar las condiciones de su familia, de su entorno, de su barrio, de sí mismo, es correcto, es natural y está bien. Como ejemplo, en alguna ocasión conocí un agricultor que, de hecho, dentro de estos ejemplos, no lo puse, luego lo vamos a ver, pero él podía o cultivaba entre los espacios de las hileras de palma africana que se cultivaban, él cultivaba maracuyá. ¿Para qué hacía eso? Porque optimizaba el espacio, era básicamente el cuidador de una hacienda y le dejaban que cultive entre esos espacios para poder optimizar o para poder abaratar su producción. Era como parte de sus beneficios de trabajar ahí. El señor era muy dedicado, le ponía un énfasis. De hecho, nos recibió, recuerdo, un día domingo, porque era el día en que nos podía recibir para poder visitarlo.
Y uno de sus principales motores y alegrías era que luego de muchos años de poder tener esto, su hija, al cumplir 18 años y graduarse del colegio, era la primera en su familia en poder ir a la universidad. Ese era su principal motor, esa ambición de que sus hijos tengan un futuro diferente, tengan un futuro mejor, era el principal motor de este señor. El segundo y algo fundamental en cualquier emprendedor e innovador es la disciplina, la constancia. No sé si es que todos conocen para el ejemplo cómo se elabora el pan o a qué hora se ordeñan las vacas para poder obtener leche, pero para el ejemplo, si todos tenemos una panadería en nuestro barrio, sepamos que ese panadero se levanta alrededor de las 2 de la mañana. De 2 a 3 de la mañana más o menos preparará todos los insumos que necesite, la harina, la leche, la mantequilla, el huevo, lo que fuera, ¿no es cierto? Y más o menos a las 3 de la mañana, él ya tiene que estar ingresando toda la masa elaborada a los hornos para que el pan pueda estar listo más o menos a las 5 de la mañana, donde muchos de los clientes, vecinos, etcétera, comienzan ya a consumirlo. Ese mismo cliente, su segunda ronda o su segunda producción del día de pan, la hace más o menos a las 5 o 6 de la tarde, para que todos sus clientes, normalmente vecinos, que pasan por la panadería en la tarde y van de camino a casa, puedan comprar el pan para ir a cenar con sus familias. Eso quiere decir que él está vendiendo más o menos o atiende su panadería hasta alrededor de 8 o 9 de la noche. Es decir, ese emprendedor trabaja de 2 de la mañana a 9 de la noche. Esa disciplina, esa constancia es propia de los emprendedores. Nadie le dice, no existe alguien que le esté diciendo mañana te espero a las, yo qué sé, a las 5 de la mañana, a las 2 de la mañana, etc. Lo mismo pasa para el ejemplo con las personas que ordeñan leche. Los agricultores, lo habíamos visto, parte de los emprendedores, hay muchos que tienen, al menos en Ecuador, estoy seguro que en otras partes de Latinoamérica también, tienen algunas cabezas de ganado, normalmente ganado productor de leche. Ese ganado, si fuera una gran granja o una gran hacienda lechera, tendría equipos de extractores de leche y estarían ahí las vacas en hilera y podrían ser ordeñadas. Pero los microempresarios que se dedican a esto normalmente se levantan a las 3 de la mañana. Muchos de esos, al menos de los que yo conozco, están en zonas de planicies o en zonas altas en Ecuador, donde hace mucho frío, y se levantan en ese frío, se ponen un chalo, un poncho, una chaqueta, y van a ordeñar su vaca a las 4 de la mañana. Porque a las 6 de la mañana ya tiene que estar la vaca descansando y seguramente a las 7 de la mañana el camión recolector de la leche o de la producción del día lo pasa retirando. Esa es la disciplina propia del microempresario. Tienen iniciativa. La iniciativa, creo que uno de los mejores ejemplos para poder hablar de iniciativa en microempresarios es la asociatividad. Normalmente, la mayoría de microempresarios vende al detalle la producción del día porque es la forma en que subsiste. Pero algunos de ellos, normalmente por zona, tienen la iniciativa de formar un centro de acopio. Entonces vamos a poner un ejemplo de un centro de acopio de maíz. Entonces todos los productores de maíz de cierta zona se agrupan por iniciativa de uno de ellos o de alguno de ellos para poder apilar toda su producción y poder tener una ventaja o una posición más fuerte al momento de negociar contra un intermediario o, sí, normalmente intermediario de su producción. Es más difícil que hacerlo uno a uno o en pequeñas cantidades. Esa es la iniciativa propia de los microempresarios. El liderazgo. Vamos a poner otro ejemplo. Digamos que tenemos nuestro barbero, nuestro peluquero, como le llamen, ¿no es cierto? Y él tiene dentro de las microempresas de servicio su local, y donde nos cortamos el cabello, pero es él. Pero normalmente cuando vamos tiene 2 o 3 empleados más. Todo microempresario que emplea a alguien, inclusive a su familia, ha tenido que desarrollar habilidades de liderazgo innatas y propias para poder mantener a flote su equipo de trabajo y su empresa. Y la creatividad, vamos a verlo luego en unos ejemplos, la creatividad es uno de los factores más relevantes y más constantes en los innovadores. Cuando uno los visita
realmente llega a asombrarse de cómo buscan nuevas maneras de poder hacer sus productos o brindar sus servicios, abaratando principalmente costos, porque recordemos que sale de su bolsillo y su margen se merma, lo cual se merma los ingresos para su familia. Vamos a poner un ejemplo. El primer ejemplo es recuerdo que es un cliente que hizo un sistema contable en una herramienta, quizá no muchos lo conocen ya, que se utilizaba antes mucho más en Microsoft, un utilitario que se llama Access. En una ocasión visité a un cliente en Borbón, en provincia de Esmeraldas, en Ecuador. Tenía una carnicería sencilla, abastecida por una carnicería de barrio en general, de hecho de una población bastante pequeña. Y parte de la visita era poder entender cuáles eran sus registros. Uno de los factores que me llamó la atención en este cliente, que es don Pedro, era que él mismo en Access, elaborándolo él desde cero, sin tener que comprar una herramienta, un software contable o un software que les lleve registros, etcétera, tenía todo el control de su inventario. Es decir, nosotros le pedimos la venta de ayer y imprimió desde su sistema todo el detalle de las ventas, cuántas libras de carne, cuántas libras de pollo, cuántos jamones, cuántas salchichas, etcétera, etcétera, vendió en ese día. Eso fue una lección aprendida tan grande, porque claro, quizá para muchos a veces tenemos la comodidad de poder ir comprar una computadora o un sistema, pero quizá ese sistema no está al alcance de todos. Este emprendedor, don Pedro, logró hacerlo con sus propias manos, y ese es uno de los factores que luego lo propondré al final. Ese, para el ejemplo, podría ser un gran nicho y una gran oportunidad para que sea masificado entre otros compañeros símiles de actividades parecidas u otras, para que ese sistema sea difundido. Otro ejemplo son Juan y Marta, microempresarios de Portoviejo, en la provincia de Manabí. Ellos normalmente compran el coco, lo procesan, lo pelaban y vendían la pulpa a negocios locales, principalmente para jugos y otros productos, de jabones, shampoos, de productos propios de la zona, ¿no es cierto? Inclusive dulces, etc. Sin embargo, se dieron cuenta que con la demanda, uno de los factores que les diferenciaba mucho era el precio. Con la demanda que llegaron a tener, les faltaban manos para poder procesar todos los cocos que le demandaban. Contratar más manos le significaba menos margen, porque era un sueldo de una persona, era todos los beneficios que corresponden, ¿no es cierto? También no atender a esos clientes era un costo de oportunidad que no podían darse porque era un negocio que estaba creciendo. Recuerdo que nos contaban que consultaron el precio de una maquinaria que podía ayudarles a pelar el coco en un almacén, y estaría alrededor de los $1,500, $1,800, y les ayudaba y les simplificaba mucho. Sin embargo, don Juan es un empresario innovador innato y puso atención cómo funcionaba la máquina. Encontró en el taller de un amigo cercano un motor que quizá yo no lo utilizaba, recuerdo que quizá lo compró como en $50, adaptó el mismo, acudiendo donde otro amigo que hacía sueldas y trabajos de mecánica en metal, y adaptó una cuchilla con un embudo sí, central, donde ingresaba el coco, y esa cuchilla le ayudaba a pelar el coco para luego tener solo la pulpa. Eso le significó en una inversión no más de unos $100, $150 para don Juan. Le optimizó mucho el proceso, lo que hizo que sea mucho más barato para él poder producir, y de hecho podía producir más, y le evitó la necesidad de tener que contratar a alguien más. Esos son los ejemplos de los emprendedores y de las innovaciones que tenemos en Latinoamérica. Quizás seguramente hay alguna empresa, y está bien, que innovó y tiene una máquina que hace eso, es más, probablemente a grandes escalas. Me imagino cómo se hará en países de Europa, en Norteamérica, pero para ese nicho de microempresarios, poder pensar que puedan invertir, al menos en Ecuador, una máquina que cuesta casi 5 veces un salario básico, es mucho. Y don Juan lo hizo por una fracción. Pensaba yo, ¿por qué no puede él patentarlo, producirlo y venderlo, no solamente con
sí, con fines de lucro, con fines de poder redituarse, aquello que estaría bien. De hecho, es normal, es correcto, es para lo que ellos trabajan, pero también para ayudar a otros compañeros, a otros microempresarios que seguramente tienen la misma necesidad, no solo con coco, sino con otras frutas, y podían apoyarse, ayudarse a un costo mucho menor. Esos son los ejemplos de emprendimientos y de innovación que tenemos muchos en Latinoamérica. Hace algún tiempo pude conocer en Argentina, recuerdo que estaba allá por otros temas, y quizá muchos conocemos de un asadero de pollos. Un asadero de pollos normalmente tiene la base del carbón o la llama, depende si es a gas, y una maquinita que le da la vuelta para que giren las paletas estas donde van los pollos para que se hacen, ¿no es cierto? Seguramente la persona lo hizo artesanal porque tenía una cadena que parecía ser de motocicleta y un motor pequeño que giraba, solo el señor tenía que presionar con un pedalcito y aceleraba. Probablemente para esa persona era muy costoso el poder comprar esta máquina que asa pollos y da la vuelta, y con objetos que quizá tenía en su casa, tenía un compañero, un amigo, un vecino, pudo hacerlo. Dentro de esos ejemplos hay muchos que se replican en todas nuestras realidades y que deben ser potenciados y que deben ser exponenciados y optimizados, pero principalmente aprovechados y reconocidos por nosotros. En general, mis conclusiones. Los emprendedores, principalmente de microempresas, enfrentan diversas adversidades antes de iniciar su negocio. Emprender no es para todos. Innovar no es para todos. Ser hacedores, ser agentes de cambio es para muy pocos. Y los emprendedores son parte de ese grupo selecto que nacieron con ese don innato de poder hacer las cosas, hacer que las cosas sucedan. La motivación de los microempresarios es inigualable. Su trabajo y su familia depende del emprendimiento. Es decir, normalmente todos dependemos de nuestro trabajo, pero en general en los microempresarios su emprendimiento es parte de su cotidianidad. Es decir, el emprendedor no cierra o se va de la oficina o del trabajo a las 5 o 6 de la tarde y bueno, lo vuelve a mirar mañana. Normalmente está dentro de su propio hogar, está en su propio espacio, es parte de su propio quehacer, trabaja hasta altas horas de la noche, es parte de su cotidianidad y de su familia. La innovación se convirtió en un proceso innato y cotidiano. En los emprendedores, la innovación es un proceso natural. Ellos ya no piensan en cómo lograr quizá innovar diferentemente. Todos los días se enfrentan a necesidades, adversidades, procesos, problemas, oportunidades de negocio también, que les obligan a innovar para poder seguir subsistiendo dentro de su negocio. La capacidad de innovación en microempresarios rompe esquemas. Si nosotros miramos para el ejemplo que mirábamos de la carnicería, pues hay muchos otros que quizá dicen no puedo comprar el software para poder llevar contabilidad, es quizá algo costoso, lo que yo necesito es algo costoso, o no puedo estar todo el día en el negocio y no necesito controlar para ver que no haya pérdidas o mermas o fugas, y quizá por eso ponen una traba para su emprendimiento. Para los microempresarios, la innovación rompe esquemas. No buscan, solo decir yo, ellos no buscan las 99 formas de por qué no hacerlo o cómo no hacerlo. Encuentran una forma en 1 millón, en 100 millones, en cómo hacerlo y cómo lograrlo. Existen muchas innovaciones generadas por microempresarios en Latinoamérica y en todo el mundo que significan grandes aportes principalmente para otros emprendedores. Y no los estamos aprovechando. Es una gran oportunidad para poder promover la innovación en nuestros mismos contextos y realidades latinoamericanas, pero también es una gran oportunidad para poder hacer crecer esos negocios y poder compartir con otros emprendedores estas ideas y estas necesidades que han surgido de ellos mismos. Nadie mejor que un microempresario, que un emprendedor, para entender a otro microempresario o emprendedor. Finalmente, puedo decirles que la innovación es un pilar fundamental para quienes deciden ser actores y dejan de ser espectadores.
podemos ponernos muchas trabas o muchas condicionantes nosotros mismos para poder emprender, para poder innovar. Pero si lo decidimos, somos parte de ese grupo que toma las riendas, toma la decisión y hace de la innovación y el emprendimiento parte de su quehacer diario y comienzan a ser hacedores y no espectadores. Muchas gracias. Listo, Jorge. No sé si hay un espacio de preguntas. Compartir, sí, hay varias preguntas que me encantaría poder hacerte. La primera pregunta que tengo es de Sócrates Francisco Serrano Guerrero. Desde su experiencia, ¿qué factores inciden para que los emprendimientos duren aproximadamente 5 años? Me imagino que como límite 5 años y después se tiene que cerrar. Eso debe ser la pregunta. Yo más bien lo entiendo inverso, Jorge. A ver. Hay indicadores, al menos en Latinoamérica, que dicen que la mayoría de emprendimientos tienen 2 años. Es decir, muchos de los emprendimientos, su tiempo de vida llega a los 2 años porque emprender e innovar es una constancia. Recordemos que es la disciplina. Si esperamos que nos ponemos una tienda que hace pañales para bebé, digo cualquier cosa, y esperamos que podamos captar el mercado, encontrar la forma más fácil de hacerlo, encontrar el nicho en el que podamos entrar dentro de 1 o 2 años, inclusive hasta 5 años, es bastante utópico. Emprender es un proceso a largo tiempo que toma mucho aprendizaje y que requiere mucha constancia. Mi criterio, ¿cuáles son los principales factores de la pregunta? Era la constancia y, perdón que lo ponga así, la necesidad. Muchos, desde mi experiencia de los emprendedores que toman la opción de cerrar su negocio, es porque pueden cerrar el negocio. Es porque si no tengo el ingreso por la fuente A, tengo el ingreso por la fuente B. Pero si tú alguien que es la única opción que tiene para poder generar ingresos y subsistencia para su familia, lo pone como tal, no lo va a cerrar. Va a buscar la forma de vender más, de hacer más barato, de hacerlo diferente, de hacerlo mejor. Agradezco. Quiero darte un poco una experiencia personal. Yo, digamos, fui profesor de la Universidad de Palermo en la última materia de las carreras de diseño, de los distintos diseños, de todo tipo. Y una de las primeras preguntas que le hacía cuando empezaban las clases era ¿quién quiere ser emprendedor y quién quiere ser empleado? ¿Sí? Y cuando le hacía esa pregunta, le decía la diferencia entre un empleado. El empleado espera que llegue fin de mes para cobrar el sueldo. El emprendedor no quiere que llegue fin de mes porque tiene que pagar los sueldos, el alquiler, la luz, el gas, el teléfono. Y entonces cuando ellos hacían el análisis, ¿sí? Cuando uno es emprendedor y es mini emprendedor y tiene que comer de su negocio, el principal costo que tiene, por lo menos en el primer año de giro, como vos decís, en los 2 primeros años de giro, es cómo va a comer. Porque aquellos que piensan que van a comer de su negocio al comienzo, y son los que fracasan. Salvo que, como vos decís, sea la única oportunidad que tengan y tengan que comer de eso. Por lo tanto, es muy bueno lo que estás planteando. Yo creo que la necesidad es un motor. Y te diría que casi es el principal motor, ¿sí?, que puede tener un emprendedor en estos momentos para poder tener la constancia de mantenerse en el tiempo. Hay otra pregunta. ¿Cómo mejorar la capacidad competitiva de las pymes? Sócrates Francisco Serrano también la dijo, ¿sí? Muy bien, Jorge, gracias, Sócrates. Particularmente considero que la capacidad competitiva viene dada por 2 aspectos, por temas internos propios del emprendimiento y temas externos. En temas internos, la normalidad hace que la escolaridad en emprendedores no lleguen mucho a la universidad o a completar la universidad, lo que hace que el conocimiento administrativo, contable, mercadeo, ventas, todo lo que nos imaginemos de producción, no esté dentro de sus manos. Sin embargo, hay una infinidad de cursos que les dan estas opciones, pero tienen un costo alto. Ese costo ya es una barrera de entrada. Te pongo un ejemplo. Normalmente, porque es lo más cómodo para el profesor, el tutor, el taller de optimización de costos de producción para emprendedores de lácteos.
va a ser a las 8 de la mañana. Oye, pero a las 8 de la mañana tiene que estar cuidando sus vaquitas, tiene que estar vendiendo la leche, cobrándole al que le vendió el queso, lo que se te ocurra. Entonces, oye, pero ¿y a qué hora tienes tiempo tú? Yo tengo a las 7, 8 de la noche. No, pero es que yo no puedo dar ese curso. Entonces, quizá los productos o los servicios de capacitación para mejorar la competitividad interna no están customizados, no están personalizados a la realidad de los microempresarios. Es decir, que un microempresario deje su negocio en un día, normalmente para quienes trabajamos para alguien será pedir un día de permiso, a lo mucho te descuentan de vacaciones, lo que fuera, ¿verdad? Para un microempresario no vende ese día. Entonces, no, muy probablemente si está iniciando, no come ese día. Entonces, hay que buscar mecanismos donde podamos apoyarles, quizá ahora con las herramientas telemáticas, en poder formalizarse y obtener conocimiento. Y el otro factor que es desde los ámbitos externos. Es hasta un meme en Facebook, pero resulta paradójico. Oye, todos tenemos un amigo que en la pandemia se puso una hamburguesería, pero todos llamábamos a McDonald's por Rappi, Uber o lo que sea. Entonces, quizá no hemos llegado como sociedad a hacer conciencia de esa empatía que requieren los emprendedores en los momentos más difíciles. Y ojo, no está mal que pidamos una hamburguesa por Uber, no está mal que pidamos o que vayamos a comprar un supermercado, pero si tenemos un amigo que lo hizo, podemos hacerlo. Porque pensar desde otro punto de vista, que van a haber normativas gubernamentales que regulen eso, lo veo poco probable, principalmente en la tendencia, que no es malo, capitalista, de poder crecimiento, de libre empresa. Oye, yo, ¿por qué no le debería permitir a la empresa grande que se ponga una tienda acá o que venda más barato? Yo creo que está más desde cada uno de nosotros. Perfecto. ¿Cuál es el periodo más crítico en el emprendimiento? Dice Marta Navarrete. Yo me atrevo a decir que es entre los 6, 9 meses hasta el año y medio. Magnífico. Emprender significa un entusiasmo, significa una ilusión, significa una puesta en marcha, que como cualquier acción de la humanidad tiene una alegría, genera endorfinas, es decir, le ponemos mucho entusiasmo. Oye, pero luego llegamos a los 6 meses, como cualquier otra actividad humana, y nos damos cuenta que no es tan fácil como lo pensábamos, ¿no? Quizá no fue tan utópico como soñábamos de vender miles a diario y luego tener a alguien que trabaje para nosotros, y etcétera. Y nos damos cuenta que significa esforzar mucho más de nosotros mismos. Y es cuando queremos botar la toalla. Y es donde se necesita la disciplina, la constancia del emprendedor para poderlo mantener. Normalmente esto se da entre los 6, 9 meses de inicio hasta el año y medio. Luego ya normalmente se hacen conocidos, encontraron la manera, pasaron muchas experiencias que les permiten encontrar maneras diferentes de hacer su producto o servicio y les permite ser sostenibles y sustentables en el tiempo. Muy bueno eso. Normalmente ahora con el tema del marketing digital, uno piensa que haciendo marketing digital va a tener cliente, pero para poder hacer marketing digital primero hay que hacer el modelo de negocio. Si uno no entiende el modelo de negocio, por dónde pasa el modelo de negocio, cómo consigo mis compradores, o cómo consigo la gente que quiera estar atenta, y no voy a hacer por más marketing digital que haga. Entonces es muy importante lo que estás diciendo en este momento. Vamos a la última pregunta. Me dicen, bueno, te felicita Alejandro Villarroel por la ponencia y de acuerdo a su criterio, ¿qué se podría hacer para fomentar un crédito más accesible para los microempresarios? Yo trabajo actualmente en un banco de microempresas y normalmente el costo, a ver, la intermediación financiera es otra actividad comercial como cualquier otra, como vender pan, como vender muebles, como fabricar, yo qué sé. Normalmente el dinero de la intermediación financiera de cualquier banco o institución financiera se obtiene mediante lo que se llama la captación. El problema de las empresas que otorgan créditos a microempresas es que ese costo de captación, es decir, el interés que yo le pago a mi depositante es alto. Pongo en contexto solo un número. El costo de una institución de microfinanzas de la captación está alrededor del 9%. Entonces, claro, luego tienes que deducirle los impuestos de ley, los de las reservas normativas,
la provisión propia, la morosidad y los gastos operativos para que puedas llegar a tener una rentabilidad. Eso normalmente no llega a ser menor al 12%. Entonces, quizá a lo mejor podría llegar al 22%. Pero el problema es que un banco comercial llega a tener un costo de captación de depósitos hasta de 0%. Es decir, no sé en otros países, pero en Ecuador depositan las empresas miles. En Ecuador, solo en Ecuador hay 8.000 millones de dólares en depósitos que no se pagan intereses y se llaman depósitos monetarios o de cuentas corrientes. Entonces, claro, para el banco que obtuvo eso a costo cero, es más fácil prestarle a alguien al 10, al 12%, que es otro empresario, o al 16% para comprarse un auto, que es consumo, y no enfocarse en los microempresarios, que es al 22%. Entonces, viene dado más por modelos de mercado. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar eso? Yo creo que el dinero no es un problema en la sociedad actual. Es decir, difícilmente, excepto por teorías de burbujas financieras, vamos a llegar a un colapso financiero. Entonces, hay muchos inversionistas sociales, así como emprendedores sociales, que pueden otorgar préstamos a estas instituciones que atienden a microempresarios, quizá a un costo menor, a un 3, a un 4%, para ponerlo más claro sobre el tapete, para que ellos puedan otorgar un crédito a un 12, a un 15%, hasta un 16%, de tal manera que te cueste lo mismo al menos de emprender que endeudarte en una televisión, y no sea el doble de costoso. Correcto. Bueno, vamos llegando ya al final, ¿sí? Digamos, me está quedando un poco contar qué se viene en el primer ciclo de conferencias internacionales WIC 2023. Tal vez ponencias tan importantes como la que estamos escuchando hoy. Vamos a tener a la magíster Silvia Raquel Mejía Matute, con capacidades organizacionales e innovación en las empresas manufactureras de Cuenca, Ecuador. Este jueves próximo, 27 de abril, como siempre, 19 horas de Colombia, Ecuador, 18 horas de México. La semana que viene vamos a tener a la magíster Lisette Carolina Cueva Monta, la formación docente en el Ecuador desde una perspectiva pedagógica, didáctica y tecnológica, el martes 2 de mayo 2023, 18 horas México, 19 horas Colombia, Ecuador. Y por último, lo que tenemos planificado para esta semana que viene, la magíster Jacqueline Gutiérrez Castillo, Neuroeducación y Arte, la actividad cerebral implicada en la formación musical y su aporte en la educación latinoamericana actual. El jueves 4 de mayo, 19 horas Colombia, Ecuador. Como siempre, todos los que han participado en un término de 5 días van a tener su certificado de participación, perdón. Aclaro, con el nombre que se registraron. Si ustedes no se registraron con un solo apellido, va a salir con un solo apellido. Y por último, quiero decirle que les agradecería muchísimo que cuando cierre este evento, va a aparecerles a ustedes una encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante que ustedes nos den sus consejos, nos califiquen, porque la única manera de poder crecer y de poder hacer las cosas bien es conociendo cuándo estamos mal o cuándo estamos bien. Y a nosotros nos gusta saber cuándo estamos mal para poder crecer. Así que, Marcelo, un placer buenísimo. Todos aquellos que quieran recordar esto, en 2 días está subido al canal de YouTube de Wix, y pueden ahí de alguna manera encontrarlo, o bien directamente en la página web, en Red Alumni, ustedes van a encontrar esta ponencia, ¿sí? Y en la misma ponencia va a estar colgado el video. Así que muy buenas noches, muchas gracias Marcelo, un placer haberte conocido, que te queremos tener de nuevo con nosotros en cualquier momento. Ha sido un placer poder haberte escuchado y se lo voy a recomendar a muchos amigos que quieren emprender este video. Así que, gracias a vos. Muy buenas noches Latinoamérica. Y nos encontramos con todos aquellos que les gustó esta ponencia y les gustó otras ponencias anteriores
en nuestro próximo evento el jueves próximo. Muy buenas noches y les recuerdo el tema de la encuesta. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Un gusto. Un Mucho honor. gusto. Linda Hasta noche. luego, hasta luego. Gracias. Y cierro, por favor.